Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Dios le bendiga. Vamos a Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3 y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Bendito Dios, qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Y pensar que nosotros vamos a ver y vamos a vivir en ese ambiente, ¿ok? Pongamos a pensarnos en eso. Vamos ahora, saltemos a una de Pedro 1, versículos 15 al 19. No, vamos a leer del 13 al 19. Del 13 al 19. También llamamiento a una vida santa para vos y para mí. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Y qué significa? Así como le hizo Jehová un llamamiento a Isaías en el Nuevo Testamento, en Pedro, se nos hace un llamamiento a nosotros por igual, igualito. Se nos llama y se nos dice que tú y yo tenemos que ser santos como Él es santo. Nosotros no podemos ser parte del mundo porque el mundo está en manos del maligno. Entonces, cuando la iglesia, escucha bien esto, se dispone, se propone en su corazón, la iglesia somos vos y yo. Cuando vos y yo nos proponemos, como dijo Daniel en el pasado, que él se propuso no contaminarse, tú y yo tenemos que hacer lo mismo, no hay ninguna diferencia. Hay gente que nos dice, que este se cree santo. Dios nos llama santos, Dios nos llama a santificarnos, ¿ok? No como los santos inventados de la Iglesia Católica Romana. Nosotros somos santos de Dios. ¿Qué significa ser santo? Apartado de lo malo, apartado de lo malo. Amado hermano y hermana, los tiempos están malos, yo siempre lo repito y lo vuelvo a decir. Cristo puede venir en cualquier momento. Nadie sabe ni el mes, ni el año, ni el día, ni nada. Y ahí hay gente loca diciendo, que en esta fecha viene, que en este mes viene. Nadie lo sabe. Alejate de esa gente loca que habla locuras nada más, que dicen cosas que van completamente contra la palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Nosotros tenemos que ser santos en todo,
en todo, dice aquí bien claro en el 15, sino como aquel que os llamó es santo. También, vosotros tenéis que ser santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué tocamos? ¿Qué comemos? ¿Dónde andamos? ¿Con quién andamos? En toda nuestra manera de vivir. Para que el enemigo no tenga pie y te pongan dedo. Y si te tiran dedo, que sea calumnia, ¿ok? Amada iglesia, tenemos que entender, la santidad significa no contaminarte, significa no compartir el mal, significa no permitir el mal, significa no ser partícipe con otros del mal, no hacer lo malo. ¿Por qué? Porque caes en pecado y ya sabemos perfectamente el fin de dónde terminan los que van a pecar. Ay, la gente se burla. Bueno, un segundo después de que mueran se van a dar cuenta que como dicen, el que ríe por último ríe mejor. ¿Por qué? Porque mientras tanto nosotros lloramos. Así es, así mismo es. Así es que, iglesia, este tema de la santidad tiene que ser, tenés que tener un celo enorme por las cosas de Dios, un celo por la palabra, un celo porque la palabra no sea torcida, no sea cambiada, no sea alterada. La palabra de Dios dada por el Espíritu Santo es perfecta. Y si usted la está cambiando y si usted la está alterando, usted terminará en el infierno. Santos en la manera como te conducís en tu trabajo, el ejemplo que das dentro de tu familia. Si no podés predicar a Jesucristo, porque todos son impíos, da el ejemplo. Sin hablar, da el ejemplo, la gente te ve. Da el ejemplo. Y cuando esas mismas personas están en problemas, da la casualidad que siempre te vienen a buscar. Porque saben quién está contigo. Porque saben quién está contigo. Amada iglesia, la santidad es estar apartado del mal. Es no pensar malo, no tener pensamientos sucios, no tener deseos sucios en tu corazón de envidia, de celos. No permitir que nadie robe, no robar tú, no mentir en nada. Todo eso te santifica. La palabra de Dios nos santifica al leerla porque nos hace que cambiemos. Nos limpia porque esta palabra es viva. Tenemos que entender que tú y yo estamos perfeccionándonos. La palabra de Dios dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay gente que dice, ay no, yo soy humana, yo soy imperfecta. Está bien, sos imperfecta, nacida en pecado, está bien. Pero hay una gran diferencia con Cristo o sin Cristo. Hay una gran diferencia con el Espíritu Santo o sin el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que seamos perfectos. ¿Qué significa ser perfectos? Porque vamos a seguir siendo humanos cometiendo errores. Pero ¿qué significa ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Es hacer las cosas sin equivocarte, es pensar las cosas antes de hacerlas, pensar las cosas antes de decirlas, para no ofender a la gente ni tener que decir perdóname. No, el que hable conforme a la palabra, dice la misma palabra de Dios. Entonces, cuando tu léxico, tu manera de hablar está siempre respaldado por la palabra de Dios, usted está bien, adelante. Se enoje la gente o no se enoje, se ofendan o no se ofendan. Seamos perfectos como nuestro Padre, seamos santos como nuestro Padre. Que no tengamos nada que nos digan, fulanito es tal cosa, fulanito es tal cosa. No, que si dicen algo de nosotros, que sea por envidia, por crítica, por maldad. Pero no porque nosotros estemos mal ante Dios. Jamás ante Dios. Que el hombre diga lo que le dé la gana, pero ante Dios, santos y perfectos, justos en todo, ¿ok? Haciendo justicia en todo, por favor. Atención con esto, es muy importante, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Entendemos? Así es la cosa.